34 minutos. Bueno, y efectivamente habría que conocer que el panorama político efectivamente cambia. ¿Qué va a pasar? O sea, si el trámite que se nos acaba de explicar va en esa misma dirección y surte los efectos que nos han explicado, cuidado, que pueden ir en dos direcciones, ¿no? Ya se nos explicó que acepten o que no lo acepten. ¿Cómo es la casta? Sí. Ya está con nosotros precisamente para evaluar ese dos posibles escenarios. Don José Raúl Mulino, a la fecha candidato a la vicepresidencia de la República por el partido RM y por el partido Alianza. Porque tenemos que comenzar este tiempo que nos da José Raúl Mulino preguntándole en el análisis tanto de José Raúl Mulino, el individuo, como del equipo de campaña de Martinelli, que esto llega hasta el final, si va a cambiar el escenario político, si el tiquete presidencial va a cambiar, o sea, hasta este momento, claro, que se ponga a saber, José Raúl, que no puede compartir. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, profesor Edwin. Buenos días a toda la mesa y a todos tus oyentes. Inicio por manifestar algo muy importante. Estamos frente a un acto ilegal sin precedentes en la historia jurídica judicial de este país. ¿Por qué digo esto? Porque el Tribunal Superior ha decidido una apelación cuando mediaba un amparo de garantías constitucionales aceptado por un magistrado de la Corte, el magistrado Sedalice, que ordenó la suspensión de todo el proceso. Y ha inventado desdoblar o romper el proceso para concluir la sentencia con la orden del magistrado vigente de suspender el proceso y mantener la suspensión del proceso en lo que atañe al amparo correspondiente. Debo aclarar, y son temas muy técnicos, voy a tratar de ser lo más simplista posible porque la juridicidad complica pues para el que no es abogado. Y este es un tema altamente jurídico. No fue Martinelli el que interpuso el amparo. Lo interpuso otro de las personas halladas culpables o sentenciadas en primera instancia, el señor Vernon Salazar, a través de su abogado William Parodi. Interponen el amparo por una razón que es muy propia de su caso, y es de un recurso de hecho que presenta el fiscal porque la jueza, dentro de una estrategia de apurar el proceso, condena a 5 y elimina creo que 10 personas más, saca a 10 del proceso. Y el fiscal llegó tarde a la apelación, valiéndose de decir de que él tenía hasta la medianoche y no hasta las 5 de la tarde por el sistema de notificación electrónico que a juicio de quienes decidieron el recurso de hecho no aplicaba en este caso. Le admiten al fiscal el recurso de hecho y se traba el proceso por razón del amparo de garantía que entra o entrará en su momento a analizar el tema. Es la primera vez, yo tengo 40 años de ser abogado y ayer conversaba con varios colegas, incluso un ex magistrado de la Corte Suprema con 62 años de ejercicio de la profesión. Jamás yo he visto que desacaten la orden de un magistrado de la Corte respecto de la sacrosanta figura de un amparo de garantías constitucionales que su nombre lo dice todo. Han desacatado la orden de remitir todo el expediente, suspender todo el caso y remitirlo al magistrado Sedalice para fallar en concordancia lo que corresponde al amparo, pero todo el proceso queda suspendido y han procedido en un tiempo récord, igualito que el contrato de la mina, a fallar y notificar en el día de ayer a los abogados de las partes. Debo decir también que este es un tema fundamental que no mencionan
los opositores a Martinelli. El amparo estuvo allí, el amparo está pendiente. El magistrado Sedalice, entiendo, no está en el país. El lunes se debe reincorporar. Creo yo que no va a ser poca la reacción, presumo, porque él es un superior jerárquico de quienes así han fallado y tiene que imponerse la jerarquía y sobre todo la jerarquía de la figura jurídica que está en juego, que es un amparo de garantías constitucionales. Yo jamás he visto semejante barbaridad de que el amparo es para uno y no para el resto del proceso. También debo decir que esta decisión desencadena una serie de recursos. El anuncio de casación que se va a presentar hoy, de acuerdo a lo que han dicho los abogados del señor Martinelli, yo no soy abogado del señor Martinelli y no conozco el intríngulis del caso en detalle, más allá de lo que anoche en una reunión larga ellos pudieron explicar. Esto desata una serie de recursos legales, entre ellos el anuncio de casación, con el propósito de hacer valer los derechos. Aquí hay una confusión muy grande. Y es que ejercer tus derechos de defensa equivale a dilatar procesos. Siempre se ejecuta hasta el último recurso para tratar de defenderte en un proceso. Eso no es nada nuevo aquí, ni en Francia, ni en los Estados Unidos. Eso es así. Y tenemos que verlo de esta manera, porque este fallo, además de lo que he mencionado, toma decisiones bárbaras. Este es un fallo que comisa, o sea, transfiere al Estado por el fallo la propiedad de Editora Renovación, Editora Panamá América, que jamás fue al proceso. Nunca Editora Panamá América entró en este proceso, ni fue oída, ni pudo defenderse, ni pudo hacer absolutamente nada. Así como también otras dos corporaciones que de facto prácticamente ordena su disolución en el registro público y son las sociedades dueñas de las propiedades de Editora Panamá América. Entonces, estamos enfrentando muchas cosas a la vez y yo lo único que le puedo decir a nuestros simpatizantes, que son muchísimos a nivel nacional, y a nuestros candidatos en la oferta electoral que se culmina el día viernes, Martinelli va a correr y va a ser presidente de la República. No les quepa la menor duda de eso, porque es muy fácil analizar las cosas desde un lado parcialmente, como hizo el que me antecedió en este programa, que no mencionó para nada el recurso de amparo de garantías constitucionales. El amparo de garantías constitucionales es la ilegalidad más grande que ha cometido ese Tribunal de Justicia porque desconoce una orden de suspender por parte de un magistrado de la Corte. Y no hay tal cosa como un desdoblamiento del proceso, una ruptura procesal en materia de amparo. Lo he confirmado con muchos abogados de ejercicio, quizás más que yo en temas procesales. Y ya te digo, yo tengo 40 años, no soy un litigante activo, pero sí veo mucho proceso antes y ahora. Y por supuesto no soy penalista, pero sí escucho la opinión de los abogados. Y esto desatará una serie de recursos legales que permitirá que Martinelli corra y gane la presidencia de la República. Es decir, le estoy entendiendo a José Ramón Molino que este fallo podría ser reversado. Por supuesto que sí. Primero hoy se anuncia la casación, debo entenderlo así por lo que me explicaron los abogados. Ese es todo un proceso que conlleva trámites. A ellos le tienen que suministrar todo el expediente. A cada uno de las personas, y creo que son 15, suman el total de las personas investigadas en este caso. Todo este proceso no se puede surtir en 24 horas como hicieron ayer. Ayer fallaron, ayer notificaron y ayer reingresaron todo al juzgado de Valoisa Martínez. Eso, los que sabemos algo de esto, sabemos que eso no pasa. Eso no pasa. Entre un fallo y la notificación pasan días, a veces semanas. Eso todo sucedió ayer, 24 de octubre. Y también es importante recordar que
Aquí está en juego la judicialización del proceso electoral. Nosotros queremos ser otro Guatemala. Bueno, allá habrá algunos que odian más a Martinelli que los que le interesa o quieran al sistema democrático panameño. No me cabe la menor duda de eso. Pero esto es sospechoso porque escuchamos días atrás, o sea, la semana pasada ya, dos voceros claros de medios informativos enemigos de Martinelli hablando de lo que sucedió en el fallo ayer. E inmediatamente yo comencé a investigar la figura esta, porque la figura de la ruptura procesal está contemplada en el Código Procesal Penal, que no aplica. Este es un sistema, este fallo, este caso se lleva adelante con el sistema inquisitivo, no con el sistema penal acusatorio. Señor Y Molino. esa figura, espérate un momentito, y esa figura aplica para otros casos determinados, no para el tema de amparo de garantías constitucionales, que es algo por completo ajeno a lo que esta barbaridad ha hecho, y tocará pues al magistrado Sedalice en su momento actuar en concordancia y ejercer ¿cómo se llama? La jefatura, el liderazgo, la jerarquía que tiene como magistrado de la Sala Penal de la Corte. Me dice un abogado por aquí que es lo interesante del derecho, que es un tema de interpretaciones también que tienen los diferentes abogados. Pero siguiendo la línea de lo que usted dice y llevándolo a la actualidad y al tema político, en caso de que se acepte el recurso de casación y de casación falle en contra del señor Ricardo Martinelli, ¿está José Raúl Molino preparado para ser candidato en esa eventualidad a la presidencia de la República? Por supuesto que lo estoy. Y el Código Electoral así lo establece. Pero la primera parte de su pregunta es muy importante, porque si bien el recurso de casación, que no es una tercera instancia, ojo, el recurso de casación es una instancia, un recurso extraordinario para revisar la manera, la ilegalidad con que se ha desarrollado en el fondo y la forma un proceso ante la primera y la segunda instancia. Disculpen los legalismos, pero es que no hay otra manera de explicar un tema legal. La tendencia ha sido de ni siquiera admitir los recursos de todas aquellas personas vinculadas a procesos ligadas en alguna manera al señor Martinelli. Simplemente anuncian casación, presentan, niegan el ingreso. Es la manera más rápida, también la más irresponsable, porque se niegan a conocer las interioridades y las ilegalidades que puedan haber dentro del proceso, que es el propósito máximo en el fondo y la forma de un recurso de casación, en este caso casación penal. En realidad, preocupa mucho porque, primero, es la manera más rápida de cumplir y satisfacer la enemistad política y anular un candidato a la presidencia de la República, el más relevante en este proceso electoral. No admitir la casación por las razones que quieran hacer. No la admiten, punto, se acabó el caso. La otra sorpresa para mí, viendo la trayectoria con que vienen, es que lo admitan y entren en el fondo del recurso y se decida en algunos meses esta realidad jurídico-procesal. Sin embargo, estamos viendo la mano política en esto con un propósito real y evidente: sacar a Martinelli de la carrera. Pero sacar a Martinelli de la carrera no convierte a Gaby Carrizo en ganador de las elecciones. No. Eso es lo que si tú me dices que Gaby Carrizo está a 2 puntos de Martinelli en todas las encuestas, digo, bueno, Gaby presidente. Pero eliminar a Martinelli de la carrera volverá a poner el reloj en cero para todos los que corramos en ese momento. Pero Gaby Carrizo no gana esta elección. Eso sí lo puedo firmar ante notario público hoy. Y menos con la debacle que tenemos, un país enfrentado, paralizado y protestando por 1000 razones. Olvidémonos del exabrupto y de la barbaridad de contrato que ha sido ese contrato que negoció el gobierno con la mina. Que por supuesto se va a mantener hasta que se pueda mantener. Claro, Que se pueda mantener. Don José Raúl, siguiendo un poco la línea de la pregunta de Leonardo, ¿cómo no pensar que José Raúl Molino, si llega a suceder lo que muchos quieren que suceda,
que es que Ricardo Martinelli no esté presente en el escenario electoral de 2024, ¿cómo asegura José Raúl Mulino que no sería el delfín de Ricardo Martinelli? ¿Cómo asegurar que José Raúl Mulino no acataría las directrices que Ricardo Martinelli le da para gobernar? Incluso, ¿cómo llegar a pensar que el vicepresidente o candidato a vicepresidente que José Raúl Mulino tenga no sea impuesto por Ricardo Martinelli si él no puede participar en las elecciones? Después del 31 de octubre, de acuerdo a las fechas fatales, o así se llaman este tipo de fechas, impuestas por el Tribunal Electoral, la nómina Martinelli-Mulino existirá. Nosotros cumplimos el viernes ya el último tramo de postulaciones y se presentará inmediatamente todo el Tribunal Electoral. Si después de eso a él lo inhabilitan por razón de este tipo de cosas, yo corro solo. No existe la posibilidad, dice el Código Electoral, yo corro sin vicepresidente. Y si gano, entonces serán otros 500 pesos y se decidirá en su momento qué pasa. Yo no me quiero adelantar a los tiempos, pero independientemente de lo que representa mi candidatura, quien crea que José Raúl Mulino es un títere se equivoca. Yo respeto, quiero mucho a Martinelli, como he dicho creo que en este programa. Voy a hacer lo que tenga que hacer dentro de la ley para ayudarlo y defenderlo. Y no solo a él, sino a la enorme cantidad de personas que han sido objeto de los mismos tratos discriminatorios e ilegales por parte de toda la corte de Varela que sigue mandando en el Ministerio Público. No en la corte, pero en la corte la ha reemplazado la corte de Nito Cortizo con Gaby Carrizo, que son los que mangonean las decisiones abajo. Entonces, reitero, pueden descalificar a Martinelli. El poder es el poder. Y cuando se ciega, se ciega. ¿Pueden la inhabilitación de Martinelli hacer que Gaby Carrizo gane la elección? Primero gano yo una canonización en el Vaticano como santo o beato antes que Gaby Carrizo sea presidente de este país. Eso sí se lo puedo asegurar. Quiero preguntarle a José Raúl Mulino este punto. ¿Por qué José Raúl Mulino vincula este análisis o este componente político de que descarrilar a Martinelli de la contienda no produce el triunfo de Carrizo, lo cual yo coincido, una cosa no trae la otra, pero ¿por qué casa el comentario de la parte legal y de la judicial con un tema político electoral como lo de Carrizo? Mulino vincula lo uno a lo otro. Bueno, yo creo que tengo que vincularlo. En este caso yo presumo la mala fe. Yo no creo que reitero, yo no he visto pronunciamientos más aberrantes que como el que tengo enfrente y que obligan a cualquier abogado medianamente competente a coincidir conmigo. Nunca he visto un amparo que no suspenda todo un proceso después que se decide suspenderlo y acoger el amparo para entrar a decidir. Mientras tanto, hay solamente dos recursos. Mira, la apelación, que tiene efecto suspensivo respecto de la primera instancia, y un amparo de garantías constitucionales, que es una medida extraordinaria que no se puede sacar de la manga ni de ningún bolsillo por cualquier decisión de un tribunal. Tienes que haber agotado todas las instancias para que un amparo proceda. Y en este caso procedió por una petición de otra persona, el señor Vernon Salazar, a través de su abogado William Parodi, ex fiscal de circuito o superior, no recuerdo, que es un abogado que sabe derecho también y derecho penal. Entonces, aquí debe presumirse la mala fe. Y por lo otro, el Código Electoral es claro, ¿no? Si por alguna razón en enero, febrero, cuando sea, lanzan una cuestión así, pues seguiré la campaña. Mientras tanto, estoy apoyando a Ricardo Martinelli en calidad de vicepresidente o candidato a la vicepresidencia, y todo el proceso seguirá igualito. Y ese es el mensaje que quiero dejar hoy. Martinelli correrá y ganará la presidencia de la República. De aquí, hoy es 25 de octubre, de aquí al 31, debo entender por lo que le estoy escuchando a José Raúl. Entonces, que de aquí al 31 de octubre, a pesar de este
este fallo y a pesar de las opiniones o contradicciones que hay entre abogados en materia de interpretación, lo que se pudo hacer o lo que no se pudo hacer, estoy entendiendo que la candidatura de Martinelli y el partido RM la va a mantener con seguridad aquí al 31 de octubre, que no va a haber variación, porque ayer en los No va a haber corrillos variación. lo que circulaba era eso, que de aquí al 31 armaban otra candidatura. No va a haber variación de ninguna naturaleza. Y si ha de morir, morirá con las botas puestas. Ricardo Martinelli, el 31, se consolida como candidato. Que se abre después que se publique en el periodo, ¿cómo se llama? En el boletín electoral, el proceso normal de impugnaciones, eso es otra cosa, pero ya por razones electorales, no por razones como esta de índole constitucional, que es lo que estamos definiendo aquí. Este no es un fallo cualquiera, este es un fallo que se ha metido como cuña en un palo en contra de una decisión de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Eso nadie lo ha visto nunca en este país. De ahí mi referencia siempre al Código Martinelli. Ya yo no sé sinceramente con Martinelli qué más van a inventar. No sé, ya, porque cualquier recurso que presente se salen con un palo loco de la peor calaña. Entonces, esto es jurídico lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy inventando algo. Ayer ese ex magistrado me escribió y después hablamos, así como otra serie de abogados que son procesalistas y que lidian siempre con el tema de amparos y inconstitucionalidades, etcétera, de que esto jamás se había visto en la historia, ni en dictadura, y yo fui abogado en dictadura. Cuando la presidenta de la Corte se paraba en la escalinata de la comandancia al lado de Noriega, que tú te puedes acordar muy bien. Por supuesto. Habían dos magistrados, Camilo Pérez y Rodrigo Molina, que hacían prevalecer la justicia en la Corte Suprema sin interferencia de la cúpula militar. A uno lo mataron y don Rodrigo Molina fue parte de la Corte después de la invasión, en mérito a su valentía como jurista y hombre de ley. Así que yo creo que ni en dictadura militar, Pero don José fue Raúl, cruenta, se ha visto lo que estamos viendo. yo recuerdo que en una entrevista que dio el expresidente Ricardo Martinelli, dijo, el que tiene el cheque es el que maneja la justicia. Lo dijo el propio Ricardo Martinelli. Esto en medio de lo que él llamaba la persecución que Juan Carlos Varela le impuso a él luego de su gestión. Con dicha declaración del expresidente, al decir el que tiene el cheque es quien maneja la justicia, ¿cómo pensar o cómo replantear la justicia en Panamá? Porque lo que queda en evidencia es que para el exmandatario, quien manda es quien manda la justicia. Hombre, excelente. Yo no oí esa declaración del presidente Martinelli, lo cual, por lo que me voy a referir a ella, ¿no? Sin embargo, la justicia está desastrosamente carcomida por muchos gérmenes. Y la única manera, y yo soy partidario de esa postura, y lucharé para que eso sea, es la convocatoria de una constituyente originaria que borre con todo lo que tenemos y reimplante en Panamá a través de un consenso político, como pasó en 1946, una nueva Carta Magna con las reglas bien definidas y el resto, todo el mundo para su casa. Porque no podemos, mira, hoy es por él, pues, perfecto, hoy es por él. Mañana, por cualquier otra razón, puede ser cualquier otro ciudadano de este país. Incluso los que aplauden a toda esta calaña de jueces. Incluso respecto de ellos mismos. Pero, señor Porque Molino, muchos de ellos tienen casos pendientes. Entonces, lo único que yo planteo es que sí, la refundación, la reforma del Estado panameño se impone. Y no lo vengo diciendo hoy, lo vengo diciendo hace mucho, mucho tiempo. pero Así señor que Molino, digo, una pregunta. Ya hubo por otro caso distinto, otro tribunal que declaró a Martinelli no culpable por otro caso. Entonces, si mezclamos y vemos que toda la justicia, que ha estado altamente cuestionada en el país por mucho tiempo, no solamente ahora, pero también de entonces tendríamos que aceptar que podríamos cuestionar cómo fue el fallo anterior que lo declaró no culpable. hay una gran diferencia, María Cristina, entre los dos fallos, porque no fue uno,
Martinelli ha sido la única persona juzgada en juicio oral 2 veces por la misma causa con jueces diferentes. 2 veces, eso no ha pasado nunca, tampoco en la historia de este país, a través de normas del sistema penal acusatorio. Pero en este proceso, a diferencia de este, y yo hablo con conocimiento de causa porque me aguanté toda la audiencia, la vi en vivo y vi la clase de barbaridades que hicieron en esa audiencia de New Business, estoy hablando. En la audiencia de pinchazos, que es a la que te refieres, sí, los testigos protegidos los llevaron a la audiencia. Uno hasta se quitó la capucha y se demostró fehacientemente toda la trama de cómo armaron el proceso pinchazo. Y ahí están los Varela Leaks. Y el que se quiera hacer pendejo que se haga, pero ahí están los Varela Leaks, que explican toda la trama de todos estos procesos con la Procuraduría Paralela, etcétera, etcétera. Eso está escrito en los Varela Leaks. En este proceso de New Business, es un proceso extremadamente absurdo, porque ahí el testigo de la fiscalía, el perito de la fiscalía, perdón, un comisionado de policía, subcomisionado en aquel entonces e inmediatamente ascendido a comisionado, declaró tajantemente ante varias preguntas que los fondos usados por Martinelli eran de su propiedad y provenían de una cuenta privada en Global Bank. La perito del señor Ochi, no recuerdo su nombre, aclaró perfectamente cómo se hizo la transacción de los $2 millones que el señor Ochi puso en New Business. Porque el fiscal era de la tesis absurda, además, para cualquier contratista del Estado, de que cuando yo recibo un fondo de anticipo en una licitación y lo deposito en la cuenta de mi compañía, que es la licitante, y gasto de ahí cualquier gasto general del trabajo de mi compañía, estoy cometiendo peculado. Ella demostró que los 2 millones de Ochi que tenía en ese momento en cuentas bancarias producto de su actividad, más de $40 millones en depósito, fue producto de un préstamo pignorado, de un préstamo prendario en no me acuerdo qué banco, para depositarlos en New Business. Y así Pero, por el estilo. señor Y Molino, los 3, espérese un momentito, no me interrumpa en esto. Los 3 testigos o 4 testigos protegidos inventaron un cuento chino, el fiscal con la jueza, y no los llevó a juicio para que pudieran ser interrogados por la defensa de todos los que allí comparecían como imputados. Entonces digo, hay evidencias claras de cómo se manejó el New Business, y de dónde nació New Business, de una declaración en el periodo de incidencias de un diputado Arrocha, varelista hasta los huesos, y todos sabemos que el diputado cuando habla en impudencia, en incidencias en la asamblea es inimputable. De ahí nace New Business. Entonces, New Business es un caso curioso. No dice en ninguna parte cómo llegan a la conclusión de que fueron fondos públicos. Entonces, si entraron fondos públicos manchados de corrupción al banco depositario de la cuenta, ¿cómo aparecen esos fondos públicos prístinos, limpios y pagaderos a los vendedores en el Banco General? ¿Se limpiaron en el camino? Y las declaraciones de los ex socios del señor Martinelli en la audiencia, que hablan del expresidente y los contactos que tuvieron con él en el tema de New Business específicamente, ¿cómo los analiza? Los analizo de la siguiente manera. Tú, para poder hacer una transacción de esa magnitud, tienes que hablar con tus eventuales socios. En ningún momento de esas declaraciones dicen de qué fondos públicos iban a extraer los fondos allí depositados. Y muchos de ellos, específicamente el señor Betech, declara que él se lo da a su papá, y que incluso fue excluido de la audiencia junto con 2 primos más de él. Entonces, incluso la declaración que hace el ex presidente de Editora Panamá América, mi buen amigo Pancho Arias, es clara. Nunca existió un cuestionamiento por ninguno de los 2 bancos que operaron esta transacción respecto de corrupción, respecto de utilización de fondos públicos. Y no puede ser que la plata entró sucia en un banco y salió limpiecita en el otro y le pagaron a los dueños. Entonces, es más,
aceptaron no solamente los pagos de los accionistas, sino aceptaron que Martinelli pagara $12 millones de otro plazo fijo de él en Global Bank para cancelar la deuda que tenía de PASA con Banco General. Entonces, yo sí vi este proceso y lo entendí clarito. Pero, señor Molino, yo quiero regresar ahí a un punto que se ha hablado mucho con el tema de este proceso, que es el de los testigos protegidos. Según, o sea, se ha criticado mucho, creo que por parte de la defensa de Martinelli, que no se presentaran los testigos protegidos. Pero si yo entiendo bien, el punto del testigo protegido es que sea protegido, ¿no? Debe declarar, o sea, no sé, pero debe ser como ante el juez que declare y se le debe proteger su identidad exactamente para que puedan declarar con libertad, porque no pueden declarar por libertad por el hecho de que pues, su vida corre peligro, su negocio, no sé. Pero mucha crítica se ha dado que no se presentaron. Pero entonces, si se presentan, ¿no como quita el punto de tener un testigo protegido? El testigo protegido ahí mismo, bueno, en el caso Pinchazo fueron con capucha. Uno se la quitó y echó todo el cuento de lo que pasó. Pudo perfectamente la jueza ordenar que trajeran a los testigos protegidos, que los vieran por una comunicación como la que estamos teniendo con ustedes, que les ocultaran el rostro y que se pudieran someter al interrogatorio de la defensa. Pero es que tú no me puedes acusar a mí en una delación premiada o en un acuerdo de pena, que fue lo que hicieron, unilateralmente sin que yo te pueda preguntar sobre qué base sólida fundamentas tu acusación contra mí. Y eso no lo permitieron en este juicio. Pero una pregunta, ¿eso lo permite la ley? ¿O Por eso supuesto que sí. si lo permite la ley, pero eso lo manda la ley o eso queda a discreción del juez? Lo manda la ley. Lo que pasa es que la jueza hizo lo que le dio la gana y en contubernio con el fiscal. Porque el fiscal le dijo, bueno, es que nosotros hicimos lo que pudimos hacer, pero no aparecieron. Por ahí salió uno en la noche celebrando el cumpleaños del papá en las redes sociales y ese no lo encontraban. Y el otro estaba de viaje y todos sabían quiénes eran los testigos protegidos. Porque es público. Se hizo público. ¿Por qué? O se filtró, yo no sé, ¿no? Pero desde una vez que tú tomas una decisión como esa, acógete a la condición de testigo protegido. Me parece muy bien y es una herramienta útil para hacer justicia en materia penal. Pero lo que no puede ser útil es que mi testimonio como testigo protegido, que te inculpa a ti como presunta actora de un delito, tú no me puedas, tus abogados no me puedan preguntar a mí en qué baso yo mi declaración. Esa es la controversia. Esa es lo que se llama el derecho de defensa de cualquier persona aquí en cualquier país del mundo. Pero lo que quiero entender es que si eso es que ellos se tengan que someter al interrogatorio por la defensa, ¿está escrito en la ley? Claro ¿O eso sí. Si está escrito en la ley, ellos tienen que presentarlo? Es que en un proceso no hay partes aisladas. Todos son partes del proceso. Defensa y no defensa. Acusadores y defensa. A los dos le compete, tanto al fiscal, les corresponde tanto al fiscal como a la defensa la salvaguarda de sus derechos y del respeto al debido proceso. El fiscal de la vindicta pública y los defensores de sus defendidos. Entonces, yo creo que eso es así y tiene que ser así en cualquier Estado de Derecho. Lo que pasa es que nos estamos alejando del Estado de Derecho, claro, y Martinelli es una buena excusa para alejarse del Estado de Derecho hasta que aquí muera Sansón con todos los filisteos y estamos a punto en un país como el que tenemos. Con esa misma pregunta del Estado de Derecho, solamente por interés general. Entonces, si estuviéramos hablando, vamos a decir que otro tema, ¿no? Vamos a decir que se está jugando un narcotraficante. Y entonces hay unos testigos protegidos que, bueno, van a declarar que esta persona es narcotraficante. Entonces, esos testigos protegidos tienen que someterse al interrogatorio por parte de los abogados del narcotraficante. Eso es así. Pero... Sí. Yo tuve un caso. A mí me correspondió ayudar. En el primer caso que se hizo en Panamá, en Penonomé, con el sistema penal acusatorio, como ministro de Seguridad, yo tuve que ayudar al Ministerio Público a proteger a un testigo protegido, valga la redundancia, que tenía y fue a declarar al proceso por el asesinato del exgobernador Darío Fernández en Penonomé. Yo creo que nunca ha habido más custodia en un tribunal que ese día. Y a esa persona se le protegió desde el momento en que aceptó declarar
y ayudar pues al esclarecimiento, confesando las partes o las personas que habían intervenido en el asesinato del ex gobernador Darío Fernández de Coclé. O sea que sí hay antecedentes. Señor Molino, más allá del tema técnico que nos acaba de dar esta cátedra técnica, porque sí es técnica, en la última entrevista que nosotros tuvimos con usted, que si no me equivoco fue hace 2 semanas, Por ahí, más o menos. usted dijo, es primera vez que voy a decir esto, y mencionó que Ricardo Martinelli le comentó a usted que la instrucción que le había dado el abogado que estaba defendiendo a sus hijos en Estados Unidos es, si me tienes que meter a mí por salvar a mis hijos, usted hágalo. Algo así lo dije, sí. Exacto. Yo le pregunto, ¿usted justifica que Ricardo Martinelli le haya mentido a la justicia norteamericana? Él no le ha mentido a nadie. Él le dijo al abogado, haz lo que tengas que hacer, y si me tienes que echar al agua a mí, échame al agua. Claro, pero ahí estaría mintiendo, ¿no? Pero yo no soy quien para justificar quién hace qué. Claro, pero es que... ¿Entiendes? Yo no soy quien, y ese es un proceso que se juzgó en los Estados Unidos como corresponde. Y pero es que usted es su candidato a vicepresidente. Estamos de acuerdo, eso no es una cosa que lleva a la otra. No, pero a ver, si usted es candidato a vicepresidente, y eso está claro, usted cree en Ricardo Martinelli, cree en su inocencia, y usted hablaba mucho de la palabra integridad. Y luego muchas personas oyentes me dijeron, oye, pero es que el señor dijo que le mintieran a la justicia de los Estados Unidos. ¿Cómo puede ser íntegro alguien que le dice al abogado, haga lo que tenga que hacer, no importa, me involucra a mí, así yo soy inocente? Ahí básicamente... No, así, por tus hijos. Por eso. En estas peripecias. Pero por eso. Pero entonces usted le mentiría a la justicia, porque usted dice por que es inocente. En esas peripecias, yo gracias a Dios, espero nunca estar en una circunstancia tan difícil y tan dolorosa como ser humano, pero yo por mis hijos hago lo que sea. Hoy, mañana y siempre haré lo que tenga que hacer por mis hijos, porque es lo único que me ha dado la vida para proteger y cuidar contra cualquier maledicencia, contra cualquier hecho que los pueda afectar. Y te lo digo sinceramente. Me dolió mucho cómo atacaron a una hija mía de gratis en estos días, por ser hija mía. Sí. Eso es periodismo, eso es libertad de expresión. No. Cosa más repugnante. Repugnante, por supuesto, pero hay quienes lo aplaudieron, ¿no? Muy repugnante. Pero bueno, esa es la cultura política que estamos construyendo en esta sociedad panameña. Entonces, en conclusión, José Raúl Mulino nos dice que de aquí al 31 de octubre, que es la otra fecha fatal en el cronograma del Tribunal Electoral, no habrá cambios en el tiquete presidencial de RM y el Partido de Alianza, que van a recurrir con todos los elementos que la ley les otorga para deshacer este fallo que se dio a conocer ayer. En alguna medida nos dice hay que esperar ahora el retorno al país del magistrado Sedalice. Entiendo que está fuera del país, escuché anoche, no puedo... Es lo que nos dijo, sí, que está a la espera de que regrese, a ver qué va a hacer. Y que nos ha planteado un tema que nos pone aquí. A ver, la palabra no es dudar, pero sí a preguntar. ¿Cómo fue posible? Y eso a mí siempre me lo han explicado desde la época de la dictadura, lo tuve que aprender. El amparo de garantía suspende todo. Suspende todo. Porque siempre ha sido la dictadura. Me acuerdo en la época de la dictadura habían 2 figuras conocidas por todos los que no éramos abogados: amparo de garantía y habeas corpus. Así es. Tuvimos que aprender a la fuerza que era un amparo de garantía y que es un habeas corpus. Entonces, siempre nos dijeron que el amparo de garantía suspende una orden de hacer. Es así, ¿no? Exactamente. Y el habeas corpus lo usábamos mucho los que defendíamos a los presos detenidos por los militares el Viernes Negro, que fue una exageración de personas la que muchos abogados defendimos. Solicitamos los habeas corpus, inclusive el habeas corpus significa tráiganme al cuerpo. Hay cuerpo, es decir, tráiganme al prisionero para yo verlo frente a la autoridad. Inclusive eso se logró en dictadura. En dictadura se logró hacer eso. José Raúl Molino, gracias por este tiempo. A ustedes siempre, y saludos a audiencia, y ya saben que nada está en firme y todo esto está suspendido. Gracias a ustedes siempre por la amabilidad.